Buenos días. Vamos a iniciar la reunión de hoy. Hasta el momento ya hemos evaluado 3 laboratorios. El primero es, si recuerdan, solamente fue una prueba. El sábado antepasado estuvo habilitado tanto la revisión como el puntaje. Ahora ustedes solo pueden revisar el puntaje de la prueba porque ya cerró la parte de revisión. Con la parte del laboratorio número 2, se evaluó prueba, se evaluó informe. El informe, ustedes ya tienen el puntaje, ya tienen también la revisión, y la prueba, ustedes ya tienen el puntaje, y el sábado, este sábado 17, ustedes van a tener habilitado la revisión para que en caso que haya algún error con la pruebita, ustedes puedan reclamar y pues ahí vemos cómo arreglamos. Con respecto a la práctica número 3, ya tuvimos la reunión y ya estuvo el tiempo para la presentación del avance. En caso de que presentaron avances, ya la semana pasada estuve enviándoles las correcciones, estuve sacándolos de dudas con ciertas cosas. Y con respecto al informe 3, pues ese es el que se presenta entre hoy o mañana, ¿verdad? Ya ustedes ya tienen disponible la rúbrica de evaluación, aquí no me sale a mí, pero ustedes la pueden ver. Eh, Vamos a ver cómo es que está la rúbrica. Esta es la rúbrica de evaluación. Si se fijan, aquí está el puntaje de la introducción, los objetivos y cómo yo voy a ir evaluando por cada nivel. Y adicionalmente a esto, a todo lo que lleve el informe, que por cierto, segmenté bastante la parte del tratamiento de datos porque pues era bastante. Aparte de eso, les di un puntaje extra. Extra, si yo veía de su parte que habían presentado interés o si habían presentado el avance. Si no lo presentaron, pues aquí no tienen puntaje extra. Y el otro extra es si presentaban el informe en formato de Pando, ¿sí? Generado por Pando. Entonces, si no lo presentaban, pues no tienen extra. Y dependiendo de la calidad del trabajo, ustedes tendrían puntos extra. ¿Qué pasa si, por ejemplo, sacan 130 en esta práctica? Pues ese puntaje puede ir para otros laboratorios, ¿verdad? Nunca me ha pasado, yo regalo bastantes puntos extra. Si yo miro un trabajo muy bonito, bastante estético, en general les pongo ahí una nota, un puntaje extra, ¿verdad? En general nunca me ha pasado que alguien haya sacado más de 20, pero en caso de laboratorio, ¿verdad? En caso de que eso suceda, pues ahí con el dolor de mi alma se los voy a quedar debiendo porque la nota máxima que yo puedo asignar es 20 horas. Entonces, este puntaje pues podría ser acumulable para otras prácticas, pero pues si se pasan de los 20 puntos oro de laboratorio, pues ahí no puedo hacer mucho yo. Eh, Esto con respecto a la práctica número 3, ya entre hoy y mañana se presenta el informe y adicionalmente a eso está planificada para el sábado de esta semana la prueba número 3. Entonces es el sábado 17 de julio. Ustedes van a tener la misma modalidad, van a hacer 12 preguntas, en general no son de tipo completación. Ustedes tienen un tiempo de 30 minutos y pueden realizar la prueba en un lapso de 3 horas, ¿verdad? Ahora sí, vamos con la práctica 4 y ya con la práctica 4, pues aquí ya tienen todo el contenido de este laboratorio. Está la guía, los lineamientos y también el enlace para poder acceder al applet y también la actividad para que ustedes suban su informe. Aquí les dice de que tiene que ser presentado una semana, un día después de la fecha de realización de la práctica. Entonces, nosotros la tenemos hoy. Hoy es 15, entonces una semana, un día contando a partir de hoy, ustedes les tocaría presentar el 23 de julio, que sería el viernes de la próxima semana, máximo. Tienen pues prácticamente todos estos días hasta el 23 para presentar el informe, ¿verdad? Eso por esa parte. ¿Alguien tiene alguna consulta de lo que llevamos hasta el momento? Bueno, voy a suponer que no.
Esta es la práctica de laboratorio número 4, correspondiente a la temática del momento lineal. ¿Cuáles son los objetivos? Que nosotros observemos y analicemos el comportamiento del momento lineal total de un sistema de partículas. Bien, puede ser de igual masa o de masas distintas. ¿Esto para qué? Para poder describir las colisiones elásticas y las colisiones inelásticas. Ya entrando más en detalle entre la diferencia de estas dos, pues radica en la energía cinética. Entonces, también necesitamos observar y describir el comportamiento de la energía cinética del sistema de las partículas para todas las configuraciones que nosotros realicemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener colisiones elásticas. Van a ser colisiones frontales y pues normalmente, al menos en la simulación, es esto lo que va a pasar. Van a chocar y después estas van a cambiar de dirección. Normalmente esto es lo que va a pasar en el experimento, pero en colisiones no siempre esos son los casos. Entonces vamos a ver aquí algo para que a nosotros nos ayude. Aquí, por ejemplo, si nos fijamos, aquí no se están encontrando una con la otra, ¿verdad? Una va a chocar con la otra, pero no es como que las dos se estén moviendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver aquí? Aquí, si se fijan, esta no cambió de dirección, pero sí cambió su estado de movimiento. Cambió de estarse moviendo a estar en reposo. ¿Qué es lo que hubo aquí? Lo que hubo aquí fue prácticamente que una bolita le transfirió energía a la otra bolita, fue energía cinética. Eso esto es una colisión elástica. Entonces, una bolita al chocar con la otra, al colisionar con la otra, le transfirió energía cinética y al mismo tiempo también le transfirió momentum. Si se fijan, el momentum, la partícula antes del choque se venía moviendo, entonces si la partícula se mueve o el objeto se mueve, tienen momento. Entonces, antes se movía y después quedó sin moverse, entonces ya deja de tener momentum y la otra pasó a tener momento. Entonces, en ese caso hubo una transferencia de momentum y de energía cinética. Ahora vamos a ver igual en esta parte, si nos fijamos, aquí no pasó el caso que yo les había comentado antes, de que cuando chocaban iban a cambiar ambas de dirección. Esto es porque hay una diferencia de masas, ¿sí? Entonces este es más grande, es mucho más difícil cambiarle el estado de movimiento a esta, ¿sí? Porque la otra estaba estática. Entonces esta, lo único que va a pasar al chocar es que va a reducir su velocidad, la velocidad con la que viaja, y este le va a transferir parte de su momentum a la esfera más pequeña. Entonces las dos se van a ir moviendo en la misma dirección, pero con diferentes magnitudes, ¿verdad? Con diferentes velocidades. Y igual en este caso es una colisión elástica en la que se conserva tanto el momentum como la energía cinética total. Vamos a ver otro caso, en el caso en el que no sea la partícula grande la que se esté moviendo, sino la partícula pequeña. Aquí sí, ya nos fijamos que aquí sí lo que pasa es que cambian de dirección, ¿sí? Esto es lo que está pasando. Y pues tenemos este otro caso. Y aquí también nosotros tenemos conservación de momentum y de energía cinética. También podríamos tener una dispersión en un ángulo de 90 grados, que esto más que todo a nosotros nos ayuda cuando estamos haciendo análisis de dispersiones de electrones, ¿verdad? Pero pues esto igual, no es tan necesario que lo sepan ahora. Entonces, podríamos tener diferentes configuraciones en cuanto a colisiones, ¿verdad? Colisiones elásticas. La que nosotros nos vamos a concentrar va a ser, pues, en esta, porque la mayor parte de los casos que vamos a ver en el laboratorio son así. ¿Qué pasa en las colisiones inelásticas? Pues lo que vamos a tener en los experimentos es que las partículas van a quedar juntas. ¿Cuáles son las características de las colisiones inelásticas? Es que una, se conserva el momentum, pero no se conserva la energía cinética. Y es porque, pues al quedar pegados, hay cierto como gasto de energía cinética. No siempre las colisiones inelásticas son así. Las colisiones inelásticas se dan más que todo cuando hay una especie de deformación de las partículas, ¿sí? Hay un gasto
en energía cinética. Este es el caso en el que nosotros nos vamos a estar concentrando, cuando dos partículas se encuentran una contra la otra y ya después permanecen juntas después de la colisión. Em, Ahora les había hablado de momento, ¿cierto? La parte de energía cinética, esa ya la manejamos, incluso ese fue el tema del laboratorio pasado, era conservación de la energía mecánica y también hicimos cálculos de energía cinética, entonces pues eso no lo vamos a discutir ahora, solo nos vamos a concentrar en momento lineal. Momento lineal es otro nombre que recibe la cantidad de movimiento, ¿sí? Y esto es definido como el producto de la masa de la partícula y su velocidad. Bien importante que tengamos en cuenta esto, que es la velocidad, ¿sí? No nos estamos refiriendo a rapidez. La energía cinética, si se acuerdan, era un medio de la masa por la rapidez o la magnitud de la velocidad al cuadrado, ¿sí? Esa era una cantidad escalar. La energía cinética era una cantidad escalar. Ahora, el momento lineal no es una cantidad escalar, es una cantidad vectorial y es porque la velocidad es una cantidad vectorial. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un conjunto de partículas y queremos analizar los momentos lineales, pues nosotros tenemos que considerar el carácter vectorial del movimiento de esas partículas, del momento lineal, ¿sí? Tenemos que considerar el carácter vectorial del momento lineal. Entonces, ¿cuál es la relación que tiene con lo que nosotros ya hemos visto? Pues es con la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton lo que me dice a mí es que la fuerza neta en un sistema es la suma de todas las fuerzas actuando sobre el sistema y esto es igual a masa por aceleración. Eso es lo que nos dice la segunda ley de Newton, al menos la más específica. Entonces, aquí tenemos aceleración, ¿sí? La aceleración, recordemos que es la derivada temporal de la velocidad. Entonces, es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, lo sustituimos. Ahora, si consideramos que la masa es constante, entonces nosotros fácilmente podríamos ingresar esta m dentro del diferencial, ¿sí? Lo podríamos ingresar y pues nos queda esta parte de acá, la derivada con respecto al tiempo de la masa por la velocidad. Y si recordamos, la definición del momentum es masa por velocidad. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que la fuerza neta actuando sobre el sistema es igual al cambio del momentum con respecto al tiempo. Esto, pues, esta es la forma más general de la segunda ley de Newton. Newton también lo publicó así, dijo que la fuerza neta es igual al cambio del momentum con respecto al tiempo. Esta es la forma más general, porque no siempre vamos a tener el caso en el que la masa es constante. Por ejemplo, en el movimiento de los cohetes, para que haya un cambio de velocidad o para que se mueva el cohete, tiene que haber quema de combustible, ¿sí? Entonces, al quemar combustible, la masa de todo el sistema va a ir cambiando. Entonces, va a cambiar masa, va a cambiar velocidades. Entonces, nosotros tenemos que considerar ambas, ¿sí? Y si consideramos que la masa cambia, no es como que esté malo considerar esto, el cambio del momento con respecto al tiempo. De hecho, fuerza neta es igual a masa por aceleración. Es un caso particular de la que está resaltada. Es un caso particular de ese. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos el caso de un cohete que va cambiando su masa y su velocidad, entonces nosotros venimos aquí y hacemos esta parte de acá, el cambio del momentum con respecto al tiempo y aplicamos la derivada del producto. Sería la derivada de la masa con respecto al tiempo multiplicado por la velocidad más la masa por la derivada con respecto al tiempo de la velocidad. Entonces, así es como nosotros podríamos trabajar un sistema en el que la masa no es constante. Aquí lo que nosotros hicimos es que a partir del caso especial derivamos la general, pero pues realmente esta también puede generar la otra, ¿verdad? No siempre la masa tiene que ser constante. En el experimento, la masa es constante, ¿sí? En- Entonces, a partir de esta última,
ecuación de acá, esta última, lo que nosotros podemos ver es que si la fuerza neta es cero, lo que yo tengo es que el momentum no cambia en el tiempo. La derivada con respecto al tiempo del momentum es cero. Entonces, el momentum no cambia al pasar el tiempo. Al no cambiar, entonces eso significa que el momentum es constante y que se conserva. Entonces, analicemos un sistema de dos partículas. ¿Por qué de dos partículas? Porque en el experimento nos vamos a centrar en colisiones de dos objetos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es analizar cómo es que estos se van a comportar entre sí. Estas dos partículas van a interactuar entre sí, ¿sí? Una va a chocar contra la otra. A partir de la segunda ley, de la tercera ley de Newton, perdón, la tercera, sabemos que a cada acción una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, la fuerza que va a aplicar la partícula 1 sobre la 2 va a ser igual en magnitud, pero en dirección opuesta a la fuerza que aplique la partícula 2 sobre la masa 1. ¿Sí? Entonces, esta sería la fuerza de la partícula 2 sobre la partícula 1 y esta sería la fuerza de la partícula 1 sobre la partícula 2. Si se fijan, pues vienen siendo de igual magnitud, pero se dirigen en direcciones contrarias. Esto por la tercera ley de Newton. Ahora, si nosotros consideramos que el sistema es aislado, eso significa que además de esas fuerzas, pues, no tenemos otras, ¿sí? O que la fuerza externa es cero. Entonces nosotros podemos considerar estas dos como las únicas fuerzas actuando en el sistema, ¿sí? Entonces la fuerza neta va a ser la fuerza 1,2 más la fuerza 2,1. Pero nosotros ya sabemos por la tercera ley de Newton que F1,2 nosotros lo podemos reescribir como el negativo de F2,1, ¿sí? La fuerza de la partícula 2 aplicada en 1, ¿sí? Entonces ya nos fijamos aquí que el negativo F2,1 más F2,1 viene siendo igual a 0. Entonces, lo que vamos a tener es esto, que la fuerza neta es igual a 0. Si reescribimos la fuerza 1,2 como la masa 1 por la aceleración 1, que bueno, esta sería la fuerza F2,1 y esta sería la fuerza, a ver, esta sería la fuerza 2,1 y esta sería la fuerza 1,2, ¿sí? Entonces lo podemos reescribir así, masa por la aceleración, considerando lo mismo que ya habíamos hecho de la aceleración, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, considerando la masa constante, la podríamos integrar nuevamente. Y lo que nosotros tenemos es que el cambio el cambio con respecto al tiempo de la suma de los momentums es igual a 0. Entonces, aquí es bien importante que nosotros veamos esto, que aquí lo que realmente se conserva en un sistema de partículas es el momentum total, la suma de los momentums de las partículas, no el de los momentums individuales, ¿sí? Entonces, vamos a ver nuevamente el video para que nosotros sepamos a qué nos estamos refiriendo bien. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí esta parte. Vamos a empezarlo de nuevo. Si se fijan, en un inicio, la partícula verde, la esfera verde, se está moviendo. Al moverse, tiene cantidad de movimiento. Lleva una velocidad y tiene una masa, entonces tiene una cantidad de movimiento, ¿sí? Y la partícula 2 no tiene una cantidad de movimiento. Entonces, pero después del choque, después de la colisión, lo que vemos es de que la partícula verde ya no tiene cantidad de movimiento, pero la partícula azul sí. Entonces, aquí lo que vemos es de que la partícula verde cambió su momentum, esa sí cambió el momentum, pero lo que no cambió fue el momentum total, ¿sí? Porque una se lo transfirió a la otra, ¿sí? Las partículas puede que no tengan un momentum constante, pero el sistema sí. Entonces, lo que nosotros consideramos en un sistema de partículas es que eh, antes y después de la colisión,
el momentum permanece constante, el momentum total del sistema se conserva, ¿sí? Entonces, para establecer la conservación de la cantidad de movimiento, pues lo que nosotros tenemos que hacer es esto, pues la sumatoria de las fuerzas externas es igual a la derivada con respecto al tiempo del momento. Esto es porque la sumatoria de las fuerzas internas es cero, ¿verdad? Siempre cero. En general nosotros lo estamos manejando a nivel macro, entonces consideramos las fuerzas externas. Entonces, si el sistema es aislado, la sumatoria de las fuerzas externas es igual a cero. Entonces, lo que nosotros tenemos es que el cambio del momentum con respecto al tiempo es cero. Esto lo que me dice es que el momentum con respecto al tiempo no cambia. P, que es el momentum, es constante en el tiempo y por tanto se conserva. Entonces, análogamente a esto, nosotros podemos considerar que el momentum total inicial es igual al momentum total final. ¿Esto para qué? Para que el cambio del momentum, que el cambio del momentum es P total final menos P total inicial, es igual a cero, ¿sí? Entonces, para un sistema aislado de 2, 3, 4 partículas que pasan por una colisión, lo que nosotros tenemos es que el momentum total del sistema se conserva. Y estoy haciendo énfasis a la parte de total porque el momentum de las partículas dentro del sistema aislado no necesariamente se tiene que conservar. Sí, ya lo habíamos visto con el caso de las otras. En un inicio empezaba moviéndose, tenía una cantidad de movimiento y ya después paró, entonces ya no tiene cantidad de movimiento. Entonces, esa partícula cambió su cantidad de movimiento. Entonces, para las partículas dentro del sistema, no precisamente el momentum se tiene que conservar. Hay casos en los que sí pasa de que se puede conservar, pero pues nosotros tenemos que analizar el caso. No es como que podemos decir, se conserva el de cada una de las partículas. No, tenemos que analizar el sistema y ya pues si analizando el sistema nos resulta eso, pues ahí sí lo consideramos. Antes no, porque no es de forma general. Pueden darse casos aislados, casos específicos. Ahora, las diferencias entre las colisiones de los sistemas aislados, tenemos las colisiones elásticas y las colisiones inelásticas. En ambos tipos de colisiones lo que nosotros vamos a tener es esto, que el momentum total se conserva. Entonces el cambio del momentum total es igual a cero y eso va a ser en ambos casos, ya sean elásticas o inelásticas, porque ya vimos si el sistema es aislado y lo que nosotros tenemos es una colisión, lo que nosotros vamos a tener es que el momentum se conserva. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Es si se conserva o no la energía cinética total. Entonces, si se conserva la energía cinética total, nosotros decimos que esa es una colisión perfectamente elástica. Y si no se conserva, pues decimos que es inelástica. Entonces, eso es de forma teórica, como nosotros lo podemos ver. Pero de forma práctica, ¿cómo nosotros podríamos diferenciar si es una colisión elástica o inelástica? Pues tenemos que considerar si los objetos al colisionar o al chocar sufren alguna deformación. Por ejemplo, cuando hay un choque de los carros o de un carro con una moto, si alguno de los dos objetos se deforma, entonces lo que nosotros tenemos es de que la colisión es inelástica, ¿sí? Hay veces que, por ejemplo, cuando choca un carro con el otro, se van los dos juntos, quedan pegados. Esa pues casi vendría siendo una colisión casi perfectamente inelástica, pero hay otros en los que no quedan juntos, que, por ejemplo, viene un carro, choca con otro carro, ambos se deforman y los dos carros como que retroceden un poquito hacia atrás, ¿sí? Ese caso también se puede dar. Y si hay deformación de los elementos del sistema, lo que nosotros aquí tenemos es que la energía cinética no se va a conservar. ¿Por qué? Porque la energía que llevaban los vehículos, pues parte de esas energías que llevaban los vehículos se convirtió o se utilizó para deformar los objetos. Entonces hubo un cierto gasto de energía que fue utilizado
durante la colisión. Entonces ya ahí ya no podemos decir que la energía cinética total inicial va a ser igual a la energía cinética total final, ¿sí? Entonces, ahora, si nosotros queremos analizar las colisiones elásticas, pues lo tenemos que tratar de forma vectorial. Entonces, aquí lo que nosotros tendríamos es que considerar ambos momentos. Entonces, antes de la colisión, nosotros tenemos este caso. Entonces, consideramos el momentum de la partícula A, que vendría siendo la masa A por la velocidad A inicial, ¿sí? Y este sería el momentum de la partícula B y sería el masa B por la velocidad B inicial, ¿sí? Esto es en forma vectorial. Si nos fijamos, el movimiento de estas partículas es unidimensional, ¿sí? Es unidimensional. Entonces, lo que nosotros vamos a considerar aquí es que el momentum total inicial va a estar dirigido en X, ¿sí? Va a tener una componente sí o sí horizontal. Entonces, esto va a ser igual a la masa de A por la rapidez inicial de A, ¿sí? Aquí nos estamos refiriendo a la magnitud de la velocidad. Aquí ya no estamos hablando de velocidad porque ya estamos diciendo que el momentum total inicial es en X, entonces ya estamos considerando el carácter vectorial del momento. La velocidad, aquí para considerarlo como velocidad, pues si por convención, si se mueve hacia la derecha, lo tomamos como positivo. Entonces, el positivo VAI, ahí sí ya sería una cantidad vectorial, ¿sí? Entonces, ya listo. Aquí estamos considerando un número. Ahora, el objeto B se está moviendo hacia la izquierda, entonces tenemos que considerar el carácter vectorial, se dirige hacia las X negativas, entonces la velocidad vendría siendo negativa, ¿verdad? Porque se dirige hacia el X negativo. Este es movimiento unidimensional. Para movimientos bidimensionales o tridimensionales tenemos que considerarlos como vectores, ¿sí? Esto es más que todo para dejarlo un poco más simplificado. Y esto sería la masa B por la magnitud de la velocidad de la partícula B inicial, ¿sí? Esto sería lo que nosotros tendríamos como el momentum total inicial, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Estos dos se van a aproximar uno contra el otro y justo después de la colisión, lo que va a pasar normalmente, al menos en los casos que vamos a ver en el laboratorio, es que van a cambiar de dirección, ¿sí? Entonces, si se da este caso, entonces podemos considerar el momentum total final. Y este también va a ser en X porque el movimiento es unidimensional. Entonces tenemos que considerar aquí la partícula A, ¿hacia dónde se está moviendo? Se está moviendo hacia la izquierda. Para considerar el carácter vectorial, entonces colocamos aquí el negativo. Sería la masa A por la rapidez de A final, ¿sí? No precisamente tiene que ser de la misma magnitud, ¿sí? No precisamente tiene que ser el mismo número. Puede y cambie. ¿Eso de qué va a depender? De las masas. Y la B, el momentum de la partícula B final sería la masa B por la rapidez de B final, ¿sí? Y así es como nosotros hacemos el análisis de momentums para dos dimensiones, ¿sí? Ahora tenemos que considerar que tanto en las colisiones elásticas como inelásticas nosotros tenemos una conservación del momentum. Entonces el momentum total inicial tiene que ser igual al momentum total final, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener aquí? Si queremos analizar las energías cinéticas, pues igual es el mismo caso. Tenemos que considerar las energías cinéticas de las dos partículas. Entonces, la energía cinética de esta partícula es esta, un medio de la masa por la magnitud de la velocidad al cuadrado. Y aquí, pues, es otra, que sería un medio de la masa b por la magnitud de la velocidad b inicial al cuadrado, ¿sí?
Esto sería antes de la colisión. Tenemos que considerar las energías cinéticas de cada uno de los bloques. Y lo mismo va a pasar después de la colisión. Después de la colisión también van a tener diferentes energías cinéticas, entonces pues, igual los consideramos. Aquí sería la energía cinética final de la partícula A y la energía cinética final de la partícula B, del bloque B. Es bien importante aquí que consideremos la definición de energía cinética. Aquí nos estamos refiriendo a magnitud de velocidad, ¿sí? Aquí no puede haber un número negativo. E incluso si hubiese un número negativo, al elevarlo al cuadrado, queda positivo. Por favor, no quiero ver en esos informes que lo colocan como negativo. Cero tienen en esa parte porque no manejan el concepto. Todo número elevado al cuadrado es positivo. Y segundo, velocidad, bueno, la magnitud de la velocidad igual siempre va a ser positiva. Entonces aquí no cabe que cuando estamos analizando energías cinéticas, esto solo es para energías cinéticas, no cabe ahí un signo menos, no cabe. Ahora vamos a ver lo otro, que sería con las colisiones inelásticas. Entonces, con las colisiones inelásticas hacemos exactamente lo mismo. Consideramos que esta partícula tiene momentum porque se está moviendo, entonces este sería el momentum. Esta otra partícula también tiene momentum y viene siendo este. Si nosotros lo queremos expresar de forma unidimensional, entonces sería igual. Esto ya lo hicimos para el anterior. Momentum total inicial vendría siendo el momentum de la partícula A, sería masa A por la rapidez inicial en A. Y sería negativo porque se dirige hacia la izquierda del bloque B, entonces sería masa B por la velocidad de B inicial, ¿sí? Aquí le puedo poner inicial, pero bueno, no pasa nada. Ese I significa inicial. Ahora, para esta parte, después de la colisión, al menos en los casos que vamos a estar viendo, que los bloques van a salir juntos, lo que vamos a tener es un superbloque. Este caso no siempre pasa, ¿sí? Este es el que vamos a estar analizando en el laboratorio, pero puede ser que incluso retrocedan. En la vida real, esas son las cosas que pasan. Los carros chocan, hay unos que se quedan pegados, pero hay otros que solamente se deforman e incluso se mueven un poco hacia atrás. Este es el caso pues, más simple y es el que nosotros vamos a estar viendo ahora. Entonces, si consideramos el momentum total final, esto va a ser igual a la masa de la partícula A más la masa de la partícula B. ¿Por qué? Porque formaron un superbloque, ¿sí? Y aquí vamos a considerar la velocidad final, ¿sí? Porque es la misma para ambos. Esto es porque se dirigen hacia la derecha. Si en lugar de dirigirse hacia la derecha se dirigieran hacia la izquierda, pues aquí consideramos un negativo, ¿sí? Siempre considerando de que este es movimiento en una dimensión. Entonces, este momentum, lo que les resulte aquí va a ser en X, ¿sí? Esto va a ser en X. En X ustedes van a tener esto. El movimiento es completamente horizontal, entonces por eso es que nosotros podemos considerar más menos y lo podemos tratar casi como escalares. Solamente tenemos que ponerle un negativo y positivo para indicar si va hacia la derecha o si va hacia la izquierda. Así es como se analiza los casos de colisiones inelásticas para los que vamos a ver en el experimento. Y para las energías cinéticas, pues vendría siendo lo mismo, ¿verdad? La parte inicial, pues nosotros ya la vimos, esta sería la energía cinética del bloque A, la energía cinética inicial del bloque B, y para la energía cinética final, recordemos que vamos a ver el caso en el que van a salir juntos, ¿sí? Entonces, si salen juntos, yo tengo un superbloque, voy a tener un superbloque de masa conjunta, masa A más masa B, y se van a mover con la misma rapidez, ¿sí? Eso es prácticamente lo que nosotros vamos a tener. Hay veces que no pasa esto, hay veces que incluso se quedan pegados y quedan los dos sin moverse. Y pues esas son cosas que pueden pasar, ¿verdad? Entonces,
¿Qué es lo que tenemos aquí con las colisiones inelásticas? Que las colisiones iniciales no precisamente bueno, la energía cinética inicial no precisamente es igual a la energía cinética final. Entonces, aquí va a haber una cierta pérdida de energía y ustedes eso es lo que van a hacer en la parte de análisis de resultados, analizar de cuánto va la pérdida de energía para estos sistemas. Entonces, eso sería todo por la parte teórica del experimento. Si ustedes quieren ampliar contenido, igual, siempre los invito a que lean el libro de Física para Ciencias e Ingeniería o incluso el libro de referencia de la clase. Yo tomé este libro como referencia, no está tal cual, pero pues la mayor parte lo saqué bien. ¿Alguien tiene alguna consulta? Hola, supongo que no. Entonces me dice que me queda menos de un minuto, entonces nos vamos a desconectar y nos volvemos a conectar, ¿sí?